Capítulo V. Punto de inflexión. 11 de mayo, año unificado de 1927, mensaje de despedida del Ejército de la Federación. D. Ejército Occidental, Comisario Político Representante Jourov y Comandante Representante Teniente General Markov. Para Estado Mayor del Ejército de la Federación. El cuartel general ha dado a todas las tropas restantes órdenes estrictas de retirarse. El mando desea actuar como retaguardia para la retirada de sus compañeros. Si se puede salvar un solo soldado, nos damos por satisfechos. Actualmente estamos recibiendo fuego de supresión. En este momento de la despedida, el mando quiere agradecer a nuestros camaradas que lucharon con todas sus fuerzas. Pero no podemos pagar el sacrificio de nuestros camaradas caídos en el barro. Habiendo perdido la superioridad aérea, lo único que podemos hacer es acumular pérdidas en vano. Aunque es bien sabido lo vulnerables que son las tropas de tierra cuando se pierde el control del espacio aéreo, aprovechamos esta oportunidad para volver a insistir en esa amenaza. Las maniobras únicas que el ejército imperial empleó en Dacia han sido probadas muchas veces en otras batallas. Incluso si no es posible lograr la supremacía aérea, detenga los ataques aéreos enemigos con una emboscada si se presenta la oportunidad. Esforzarse por mejorar las previsiones meteorológicas. Las unidades de magos aéreos dan una gran batalla, así que defende con vuestras vidas. Aunque la situación bélica ha empeorado, mantén tu posición. En respuesta a algunas dudas relacionadas con cuestiones de rango, creemos que nuestras tropas demostraron su inocencia con su carne y su sangre. Esperamos que reconozcan sus contribuciones. Además, estamos en desventaja frente a un enemigo con una organización menos rígida, por lo que necesitamos una mayor flexibilidad y agilidad a nivel operativo. Esperamos que consideren estas cuestiones sistémicas. Nos hemos dado cuenta de que las frases repetitivas en los mensajes e informes de los comisarios políticos debilitan la eficacia de las claves que los codifican. Parece que nuestras operaciones se descubren a menudo cuando se envían mensajes. Esto parece haber llevado a la filtración de la ubicación de nuestro cuartel general. Es muy probable que esa sea la causa de este ataque de la unidad aérea. Por favor, usen mensajeros oficiales y trabajen para cortar los mensajes, así como para evitar las repeticiones. El uso frecuente de términos ideológicos es un punto extremadamente débil en términos de codificación. Sepan que el hecho de que la inteligencia necesaria esté restringida durante las operaciones puede provocar dificultades extremas. Pero al margen del mando, todo el mundo hizo lo que pudo. Dejar que nuestros camaradas mueran como perros fue un fracaso del mando, así que por favor absténganse de culpar a las unidades que están por debajo de nosotros. Deseo suerte a todos nuestros compañeros de armas. Viva la patria, el partido y el pueblo. El mismo día, Moskva, oficina de la Comisaría de Asuntos Internos. En el momento en que terminó de leerlo, la sensación que tuvo fue de una gran nada. Ante el resultado del enfrentamiento con el ejército imperial, el comisario de Asuntos Internos, Loria, emitió un profundo suspiro. ¡Qué horrible! Nunca pensé que se pondría tan mal. El informe oficial, las copias de los telegramas y el infiltrado que había enviado para informarle. Superioridad numérica, mucho equipo, incluso mejoramos las líneas de suministro, ¿y esto es lo que tenemos? Su situación actual era más miserable de lo que podía imaginar. Una unidad aerotransportada enemiga los sorprendió por la retaguardia y, tras sumirlos en la confusión, el ejército imperial, con tropas acorazadas como empuje principal, perforó su frente para rodearlos y aniquilarlos. Este ejército debería haber estado doblemente preparado para este día, pero se derrumbó tan rápido que la lucha fue como una escena de una película de propaganda mal hecha. La única diferencia entre eso y uno de esos videos que hizo el partido fue la diferencia entre los héroes y los villanos, con la excepción de que el ejército de la Federación, que debía ganar, fue barrido y expulsado por el ejército imperial, que debía perder. Todo fue como en las películas. Por lo visto, los compañeros del estudio tenían más talento en la búsqueda de la realidad de lo que uno podría pensar. ¿Los envió a todos a Silveria? El parecido era tan asombroso que casi tuvo ganas de descargar su ira contra los cineastas de esa manera. Así que esto fue un golpe serio para el ejército. Entonces, al parecer, un pequeño esfuerzo no sería suficiente para dar la vuelta a la guerra. Bastó una lectura para darse cuenta de ello. Para decirlo claramente, esta situación no podía resolverse con la línea de la falta de espíritu revolucionario para todo. Dime algo, camarada. ¿Hubo algún problema con el funcionamiento del ejército occidental? He oído que fue básicamente de acuerdo con la doctrina, señor. Este miembro del personal tenía mucho valor para ser un simple coronel, al insinuar que, en última instancia, no era culpa del ejército. Por supuesto, por eso Loria lo había elegido para servir bajo su mando. Solo para confirmar, cuando dices básicamente, ¿quieres decir que hubo alguna excepción?
Al parecer, hubo una planificación con los comisarios políticos en el campo para reinterpretar las órdenes como ellos consideraran oportuno. Camarada coronel, no estoy culpando a nadie. En esta investigación no se trata de hacer acusaciones. ¿Podría decirme qué tipo de cambios hicieron en la doctrina? Loría continuó, si tuviera ganas de purgar a alguien, podría inventar cualquier cantidad de razones. Solo quiero saber cuál es la situación sobre el terreno. Mi pregunta es clara, camarada coronel. ¿Qué tipo de cambios exigieron los comandantes en el terreno? No creo que sea el tipo de cosa que deba reportarse a la Comisaría de Asuntos Internos. Camarada, creí que me habías entendido. Al fin y al cabo, el Estado Mayor no dejaba de enviarle ayudantes de oficial de enlace como si fueran sacrificios humanos. Incluso este coronel había sido capaz de hablar sin inmutarse recientemente. En pocas palabras, fueron ligeras mejoras tácticas realizadas sobre el terreno teniendo en cuenta el nivel de habilidad de las tropas y la retirada táctica parcial. Ligero. Camarada, ¿podría por favor aceptar un ligero? Aunque la depuración de los militares fue un gran éxito cuando se trató de doblegarlos a la voluntad del ejército, cuando se trató de reconocer la autoestima de los oficiales como especialistas y hacer un buen uso de ellos, parecía que su predecesor había ido demasiado lejos. Al final, quizás la medicina omnipotente de la ideología revolucionaria era el pseudo-opio. Así que el camino para establecer el socialismo requeriría algunos ajustes. Mientras se tratará de evitar una revolución de la burguesía, habría que hacer los arreglos necesarios en el camino. Así que me gustaría hacer una pregunta. Nuestro ejército necesita hacer cambios importantes sobre el terreno. El coronel guardó silencio, pero en el momento en que no soltó ninguna negación, sus verdaderos sentimientos salieron a la luz. Y para ir un paso más allá, esos sentimientos eran seguramente los del Estado Mayor del Ejército de la Federación. Loría asintió antes de dar su conclusión. ¿Así que hay un problema con la doctrina? Camarada Loría, ¿puedo decir algo? Nuestros queridos camaradas precursores decían que conocer el problema era la mitad del camino para resolverlo. ¿No deberíamos alegrarnos de saber dónde está el problema? Sonríe, dijo con una sonrisa al coronel, que se estaba poniendo nervioso. Luego continuó, seamos francos. No creí que fuéramos a perder tanto. No era la estimación del ejército que incluso si tomábamos un contraataque, podríamos terminar las cosas en un punto muerto si hacíamos un tiroteo. Le ruego que me disculpe, pero probablemente quiera hablar con alguien de mayor rango. Con una sonrisa cálida, Loría miró a los ojos del coronel. Comprobando su reflejo allí, parecía sonreír bastante bien. Sin embargo, todos los oficiales de enlace seleccionados por el Estado Mayor acabaron, inconscientemente o no, retrocediendo ante él. ¿Puedo escuchar lo que piensa el Estado Mayor? Al otro lado de la mesa, el coronel se puso en posición de firmes, y a Loría le pareció mal que estuviera sentado, así que también se puso en pie y alargó la mano para ponerla en el hombro del hombre. El coronel tenía un buen físico y mucha musculatura. Si Loría lo enviaba a los Lajerí, sería una fuente de trabajo decente. Pero había que hacer que especialistas como él aportaran sus conocimientos especializados. Loría sabía que eso era más rentable para el partido y la patria. Hola, camarada. Sí. Solo me interesa saber lo que piensa un especialista como usted. No voy a decirle que delate a su superior ni que delate a nadie. Lo entiendes, ¿verdad? Loría, por su parte, ya había colocado delatores e informantes en el Estado Mayor a lo bruto. No había ninguna necesidad de que este coronel asumiera ese papel. Lo que necesitaba no era un informe de un agente, sino la opinión generalizada de un especialista de dentro. ¿Cómo son las cosas en la oficina del Estado Mayor? Sinceramente, la conmoción tiene a todos asustados. ¿Están conmocionados? Por favor, continúe. A Loría le resultaba muy fácil saber cuando alguien estaba demasiado nervioso. La expresión del coronel al aceptar era la de alguien que se esfuerza por no tener ninguna expresión. Si Loría hubiera movido la nariz, seguramente la cara del hombre se habría tensado aún más. Dicho esto, asustándolo no conseguiría nada. Loría le instó a seguir adelante con el tono que le parecía de padre cariñoso. No entiendo perfectamente los procesos de pensamiento de los soldados, pero entiendo cómo se sienten. Yo tampoco esperaba el tipo de pérdidas que hemos sufrido esta vez. Entonces, ante el comentario de Loría, el coronel, asintiendo, abrió la boca para hablar. Nuestros superiores enviaron su división de seguridad de mascotas y una división de artillería. Esperábamos unos resultados excelentes. Nadie pensó que terminaría así. Eicharem. Loría gruñó y se calló. No es que fuera una costumbre horrible, pero los oficiales de alto rango del Estado Mayor tenían un talento excepcional para hacer comentarios seguros. Era capaz de descartar las florituras lingüísticas,
pero no podía entender por qué el coronel consideraba necesario dar un informe que simplemente reformulaba la palabra impactante. ¿Es tan indeciso? En ese caso, definitivamente tengo que saber qué está pasando. Dejémonos de rodeos. ¿Qué ha pasado? Quiero creer que nos esforzamos al máximo, pero ¿puedo hablar francamente con usted, camarada comisario? Por supuesto, camarada coronel. ¿No es un hecho? Si hay algo que pueda hacer por el pueblo, quiero oírlo. Ahí, Loria se dio cuenta de que no había expresado bien su frase. El coronel que tenía delante, que se había puesto pálido como una sábana, estaba como un pajarito justo antes de ser condenado al exilio en Silveria. Esa no era la intención de Loria esta vez, pero, ya que había utilizado la misma línea para limpiar a un gran número de elementos reaccionarios, incluyendo a su predecesor, quizás sería mejor que cambiara su frase. Parece que debería reformular eso, camarada. No en absoluto. Sí, debería. Loria le hizo callar con un gesto de la mano. Aunque el ejército reciba algún castigo por la derrota, quedará en manos del Consejo de Guerra. Le garantizo personalmente que el personal de la Comisaría de Asuntos Internos no intervendrá. Relájense, dijo con grandilocuencia. Y la reacción fue extrema. El coronel, que hasta hacía unos momentos estaba a un paso de ser un cadáver, volvió a la vida como Lázaro. ¿Podría hacer esa promesa al Estado Mayor? Te apoyaré en la reunión del partido. Y hablaré con el camarada secretario general personalmente. ¿Es suficiente garantía? Gracias, mientras seas feliz. Y, al parecer, el coronel estaba tan encantado que había olvidado algo importante. Loria soportaría el malestar de los comisarios políticos solo a cambio de que él hablara. Quiero identificar el problema. Entonces lo comunicaremos a nuestros camaradas junto con el camarada secretario general y arreglaremos lo que haya que arreglar. Camarada, ¿no crees que sería difícil defender al ejército si no hubiera un problema? Por decirlo de otro modo, si no hablaba, no había garantías. Bueno, el problema, sí, ¿qué es? La falta de superioridad aérea. No logramos erradicar al enemigo del cielo. Se supone que la flota ha recibido una buena cantidad de refuerzos. ¿No es así, camarada? Camarada coronel, me doy cuenta de su actitud hasta ahora. Loria palmeó el hombro del coronel con un suspiro y volvió a sentarse. Si estaba siendo tan generoso y un hombre con agallas aún no podía decir lo que pensaba, ¿no era difícil imaginar la existencia de un tabú? ¿Y de qué tipo era? ¿Se trata de magos aéreos? Sí, camarada, aunque contestó tímidamente, era probablemente loable que lo hubiera admitido honestamente. Loria necesitaba hombres así, me gustaría que me lo explicaras. ¿No es insignificante el efecto de los magos en la superioridad aérea? He oído que solo pueden ser una amenaza mínima para los aviones. La cuestión es todo lo relacionado con ellos. Este es un ejemplo extremo, pero los magos aéreos luchan principalmente en altitudes más bajas. Tenemos informes de nombrados que vuelan más alto, pero son la minoría, soy consciente de ello. ¿Qué pasa con eso? Así es como esa vino a visitar Moskva. Si lo hubiera sabido, habría hecho personalmente mucho, múltiples veces, para evitar que se escapara. Había dado a la gente del punto que se había burlado de los magos una reeducación corporal, pero esta era una derrota tan grande que se vio obligado a sentir que eso no era suficiente. El combate aéreo en su esencia es ponerse en posición. Esta es la raíz de un gran malentendido. No sé mucho sobre eso, pero la idea es ponerse detrás del enemigo para disparar, ¿no? Sí. El coronel asintió, y comenzó a explicar los fundamentos del combate aéreo de manera familiar. Tenía sentido que el Estado Mayor le hubiera enviado como oficial de enlace. Según los pilotos AS, prácticamente todo depende de encontrar al enemigo y un punto superior desde el que disparar. Ya veo. Así que no es como en los viejos tiempos en los que se apuntaba con armas y se disparaba. No, es como tú dices. Por eso se convierte en una pelea de perros y es muy importante estar en una buena posición de tiro. Así que, continuó el coronel, en este punto, las especificaciones de nuestros aviones de combate principales son tales que son mucho más rápidos que los magos, lo que significaba que, sobre el papel, con esas especificaciones, se argumentaba que eran superiores. Con la repetición de la palabra especificaciones, incluso un hombre que no fuera un especialista militar podría imaginar lo que estaba tratando de decir. Suponiendo que debía ser una mera teoría, Loria sacudió la cabeza. Entonces, ¿cuál es la situación real? Ni siquiera podemos comprometernos. Loria jadeó a su pesar. Era bastante fácil recuperar la compostura superficial, pero por dentro estaba preocupado. Una noticia para mí, por supuesto, públicamente, habían subrayado que era posible resistir a los magos con planos. ¿Por qué no?
Los aviones necesitan aterrizar en pistas, mientras que los magos pueden aterrizar en cualquier lugar que exija su misión. Eso fue suficiente para explicar que tenían una opción. Una vez que el coronel se aseguró de que el comisario había entendido, dijo algo bastante rápido que Loria nunca había oído antes. Para ser sinceros, en lugar de luchar con los aviones, pueden esconderse a nivel del suelo y transformarse inmediatamente en un nido de fuego antiaéreo. ¿Y si los eliminamos con la infantería? Sería extremadamente difícil derrotarlos con la potencia de fuego de la infantería. Los rifles antitanques apenas funcionan, pero es muy difícil apuntarles con modelos de cerrojo. En otras palabras, desde el punto de vista operativo, era imposible utilizar la infantería para este trabajo. Creía que podíamos presumir de que eran reliquias reaccionarias, más lentas que los aviones, más débiles que los tanques y menos que los soldados de a pie. Al ver la cara de estupefacción del hombre, Loria se dio cuenta de que su comentario infantil había sido malinterpretado, así que se apresuró a retirar su broma. Estaba bromeando, camarada coronel. No es que no lo entendiera. Al contrario, sabía lo pequeña que era su preciosa hada. Lo satisfactorio que sería romperla. Pueden desplegarse con más libertad que los aviones, su defensa es lo suficientemente sólida como para ser comparable a la de un tanque, y además son tan polivalentes como los soldados, ¿no? Caramba, creía que lo tenía claro, pero esto sí que es un servicio de lujo, ¿eh? La razón por la que una potencia militar como el Imperio, o una organización altamente militarista como el Ejército Imperial, haría un uso tan amplio de las unidades de magos aéreos era que eran muy convenientes. Era imposible reírse de ellos como reaccionarios anacrónicos aferrados a la magia. Tuvo que reconocer sus maniobras avanzadas que habían quitado la cima no a una, sino a dos, tres fuerzas. El ejército mágico del Imperio no era de reacción ideológica, era progresivo. Así que solo los magos aéreos pueden luchar contra los magos aéreos. Pero esto es realmente un problema. Miradas en blanco. Cierto, estos tipos son soldados, después de todo. Y es incómodo que el ejército del oeste destaque las contribuciones de los magos aéreos, camarada coronel. Estos tipos son tan densos, pensó Loria, sintiéndose ligeramente irritado. Los soldados prestaban demasiada atención a los asuntos prácticos. No podía permitir que despreciaran la teoría y la política. Deben pensar que lanzamos demasiados al Laheri, pero esto es un asunto un poco delicado. ¿Por qué, camarada? No parece una excusa. Aunque el coronel no dijo nada, su expresión de sorpresa mostró que reconocía su error. Su visión debió de nublarse al maravillarse de que realmente lo hubiera dicho, pero se esforzaban por decirte lo que realmente estaba pasando. Y tienes razón, por supuesto. El problema es que yo y muchos otros nomenclatura 9 no fuimos informados de nada de esto para empezar. Los oficiales de magia durante el periodo zarista habían sido una firme fuerza de resistencia contra la administración revolucionaria. La alergia de las nomenclaturas de la Federación a la magia era grave. ¿Magia? La ahuyentaremos con la ciencia. De eso se jactaban y, en realidad, estaban cerca de erradicar a los magos dentro de la Federación, por lo que era difícil que cambiaran de opinión tan bruscamente. No se puede justificar políticamente. Un soldado gimió con voz tensa y Loria se limitó a confirmar. No estoy seguro de que sea necesario ser tan extremo, pero, si me presionan, diría que tienes razón. Es decir, hasta al camarada secretario general le desagradan los magos aéreos. ¿Así que es verdad?, preguntaron con la mirada, y Loria añadió con una mueca de dolor, si te enfrentaste a la resistencia de ellos en la guerra contrarrevolucionaria, y más recientemente casi te queman la casa, ¿no sería lógico odiar a los magos? Sí, tienes razón, camarada. Dicho esto, no podemos ignorar las realidades del campo de batalla. Deberíamos ser capaces de decir al diablo y reforzar nuestras unidades de magos a lo grande. Reforzar. Loria estaba acostumbrado a que le miraran con incredulidad. Pero recibir una mirada que contenía respeto por parte de soldados sobrios y no destruidos por la ideología le hizo sonrojarse incluso a él. Tenemos que usar todo lo que podamos. Eso es la guerra. Indagar y aprender los mínimos detalles sobre estas criaturas conocidas como magos aéreos mientras perseguía a la hada, su preciada, fue un factor importante. Podemos usar magos aéreos. No es de extrañar que el establecimiento anterior haya hecho tan buen uso de ellos. Esa fue la conclusión a la que llegó este pervertido y capaz monstruo político que es Loria. Aunque era un asunto delicado, política e ideológicamente, alabar demasiado el heroísmo y la teoría de la magia, tuvo que admitir que las unidades de magos aéreos tenían su utilidad. Suspiró en voz baja mientras se lamentaba, a este paso, el Estado se arrepentirá de no haber realizado pruebas de aptitud mágica adecuadas. Los magos eran las élites de la época zarista. En respuesta a la revolución, los magos fueron considerados durante mucho tiempo como enemigos de su clase. En el contexto de la Federación,
era como nacer en pecado original. Por eso, aunque el Partido Comunista de la Federación reconocía que los magos necesitaban reeducación, faltaba la idea de realizar una búsqueda exhaustiva de talentos. Eso tenía sentido. Nadie quería acercarse a ese tabú. A decir verdad, tenían la tecnología para hacer pruebas de aptitud mágica, pero se utilizaba para desenmascarar a las facciones antisistema. Si querían meter a alguien en el ajerí, hacían la prueba a la persona, y si tenía la aptitud, la encerraban por ser un mago en la clandestinidad. No se llamaba Casa de Brujas Moderna, sin razón, vaya. Loría negó con la cabeza, su especialidad era la política, no el ejército. Las cosas fuera de su área de especialización iban mejor cuando se dejaban en manos de un experto con correa. Encogiéndose de hombros, hizo una mueca. No estoy hecho para esto. Luego cogió otro maletín de documentos y empezó a mirar el ordenado fajo de papeles. Ahora bien, tengo que leer estos resultados. Habían sufrido una gran pérdida en las líneas contra el imperio. El Politburó estaba incluso debatiendo extraoficialmente un compromiso temporal con las influencias reaccionarias. ¿No se conseguiría un alto el fuego y la paz si el imperio fuera razonable? Era fácil imaginar que muchos miembros del partido pensaban eso, pero, por lo que veía Loría, no estaba claro si conseguirían un alto el fuego, y mucho menos la paz. El ejército de la Federación había sufrido una gran derrota. El ejército imperial ganaba combate tras combate. Si nadie podía vencer al ejército imperial, entonces la paz era una especie de teoría. Y solo teórica, y un alto el fuego sería difícil de conseguir. Loría recordó con una mueca de dolor cuántas veces se habían enzarzado en batallas por los términos para llegar a un acuerdo de alto el fuego durante la guerra civil. Todos los insensibles obsesionados con cómo deberían ser las cosas se aferraron a la palabra, probablemente. Esto era la definición de lo ridículo. Bastaba con echar un vistazo a la historia de la humanidad para ver lo poco que entendía esta especie. Elaborar una enciclopedia de la estupidez sería una empresa a escala nacional, pero estaba deseando ver el otro lado de las posibilidades que probablemente se presentaban. Estaba echando un vistazo a los documentos que se habían reunido en un informe para poder prepararse para cualquier potencialidad cuando su ceño se relajó ligeramente. En su mano había un estudio sobre las condiciones de vida dentro del imperio. No era un documento altamente clasificado, pero la opinión pública de los países enemigos podía ser sorprendentemente clave. A veces el nebuloso espíritu de la época se transformaba en otra cosa. Me imaginé que el imperio estaba satisfecho con su victoria, pero están borrachos de ella. Es una posibilidad, pero por lo que veo en este editorial, ni siquiera se dan cuenta de que resuman esta codicia. Pasó a otro artículo traducido y una sonrisa se dibujó en sus labios. La ferviente opinión pública del imperio era que debían exigirse frutos dignos de su victoria. Loría podía apreciar eso hasta cierto punto, pero por lo que podía ver, esto era mucho más de lo que hubiera esperado. Una enorme suma de reparaciones, exigencias escandalosas. ¿Quieren tanto a cambio de la paz? Una cosa era un eisebrio de victoria que soltaba grandes tonterías sobre el imperio liderando un nuevo orden mundial. Y era plausible que la gente del imperio quisiera reparaciones, pero eso era lo que Loría podía entender. Si el ambiente en el imperio era tal que podían regatear sus ambiciones por todos los periódicos de esta manera sin ninguna restricción, eso significaba algo definitivamente diferente. Esto es. Parece que tenemos una suerte horrible. Estaba seguro de que todas las publicaciones imperiales pasaban por las inspecciones. Eso significaba que para que este artículo pasara, un censor tenía que considerar que no tenía problemas. En ese caso, representaba su conciencia latente como sociedad entera. Pensé que había gente que entendía de política, pero supongo que no son los que están en el poder. Esto es tan fascinante. Sonrió para sus adentros. Más que suficiente es demasiado. Al parecer, no tenemos el monopolio de repetir sus errores. El imperio guardaba muchos sus secretos militares, pero en términos de política, era completamente ingenuo. Tenían muy poca experiencia en este tipo de cosas. Esto hizo que su conciencia de espionaje, que no era baja ni mucho menos, fuera algo miserable. Incluso Loría, que se consideraba inmune a la compasión, quiso expresar sus condolencias. Fueron precavidos contra los espías, era correcto e idiota a la vez. Protegieron solo las cosas que querían ocultar y dejaron todo lo demás al descubierto, a pesar de que toda la premisa de la guerra de la información consistía en unir pequeñas cosas inocuas como un rompecabezas para pintar un cuadro más grande. La exhalación de Loría temblaba de deseo. ¿Así que la gente realmente te apoya cuando estás en el camino del amor? Pensó que tendría que renunciar a su dulce hada, pero ya no estaba ansioso. La guerra continuará el tiempo suficiente para que la desplume.
Esto es lo divertido de la oclocracia. El ejército imperial probablemente pensó que estaba censurando a la prensa, pero la censura no era suficiente. Lo que los periódicos necesitaban era orientación, pero el imperio no debió entenderlo. El imperio era un país antiguo, después de todo. Funcionaban por tradición, por lo que su imaginación estaba atascada en el viejo mundo. Tenían razón al llamarse a sí mismos, a su Reich, una potencia militar. Su estado fue construido por el ejército. No sabían nada de la influencia política, solo habían blandido sus espadas. Qué fascinante e irónico. Mientras tanto, en la Federación, el partido era supremo. Era natural que el imperio y la Federación tuvieran puntos fuertes diferentes. Y no había ninguna razón para que uno intentara competir en el campo del otro. Así que realmente deberíamos luchar con la política. Por la misma época, el antiguo territorio de la Alianza de la Entente, la zona liberada del norte, como la llamaban los partisanos, y el ejército de la Federación, /diagonal la región repleta de partisanos, como la llamaba el imperio. Tal vez ocurrió porque el cambio de dirección de la Federación se estaba discutiendo a nivel de gran estrategia. Alguien tiró un dado por diversión, y el mundo entero empezó a cambiar como resultado. El enfrentamiento en lo que el imperio denominaba el Frente Oriental se convirtió en un enorme punto de inflexión. Las secuelas llegaron como un torrente y repercutieron necesariamente en las operaciones de la unidad multinacional en el antiguo territorio de la Alianza Entente, que se consideraba un frente secundario en comparación con el Frente Oriental. Como todas las cosas, fue el resultado de la guía de una mano invisible que intenta lograr algo que nadie pretendía. Sí, alguien lo llamó mano invisible. En cualquier caso, era inevitable que las autoridades del ejército de la Federación dieran órdenes para el redespliegue de los magos aéreos bajo el mando del comandante coronel Miquel. Si estaban desesperados por tener magos en las líneas principales, tenía sentido que reunieran tropas experimentadas de donde pudieran conseguirlas, pero la teoría era solo teoría al final. Cuando se le preguntó si resonaba, el teniente coronel Drake se mostró realmente desanimado. No esperaba retirarme, entiendo la necesidad, pero vaya, es un rollo. Supongo que la consideración de los intereses de los partisanos ganó al final. Solo somos invitados aquí. Incluso si nos vamos, no les afectará mucho. Es porque han sido cautelosos que podemos salir sin ser aplastados bajo la culpa. Supongo que deberíamos estar agradecidos por su sabiduría, no hay duda de ello. Drake asintió emocionado al comentario de Miquel. Lo que empezó como un intercambio de información y propaganda se había convertido en la construcción de una red. Además de la lengua estándar de la Alianza Entente, se habían esforzado por aprender algún dialecto que les permitiera ganarse el corazón de la gente, pero ahora les decían que se retiraran. Salvo otras órdenes del país de origen, probablemente nos retiraremos con ustedes. El problema es cómo escapar. ¿Debemos aceptar que emitirá una enorme señal de maná y hacer un vuelo de larga distancia? Eso es demasiada ingratitud. Bien, la posibilidad de que los magos acechen en el territorio partisano sea alta o baja sería sin duda un factor importante en la forma en que el ejército imperial se enfrentaría a ellos. Naturalmente, los partisanos, que tenían el extremo corto del desequilibrio de poder, esperarían que los imperiales fueran cautelosos, así que la información táctica de la salida de Miquel, Drake y sus tropas era algo que querrían ocultar durante el mayor tiempo posible. Aún así, es cuestión de tiempo que salga a la luz. Dimos parte de nuestro equipo a los pocos magos del antiguo ejército de la Alianza Entente que quedaban. Lo siento, antiguos magos. Nunca hay nada sobre eso. Acabo de enterarme oficialmente de su existencia. ¿Reservas?, preguntó Drake, pero Miquel negó con la cabeza. Peor. Tienen la edad de mi abuela muerta, oh, hombre. La guerra realmente hace un número en el respeto por los ancianos, ¿eh? ¿Solo son señuelos que llevan orbes? Eso es otra cosa. Bueno, si el orbe reacciona. Y, lo que, es más, aparentemente, todos se ofrecieron. ¿Voluntario? ¿Lo permitieron? Se abstuvo de decir, ¿en estas circunstancias? Eso es lo que significaría. Fingiré que no he oído eso. Algunos de mis subordinados son demasiado sensibles a noticias como esa. No quiero más problemas de disciplina, tiene sentido. La política es un dolor de cabeza. Pero la guerra es aún más monstruosa. Nunca se sabe lo que va a pasar mañana. ¿Quieres decir que este mundo es solo un gran lajerí? Ja, 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 eso es muy gracioso. Miquel intentaba reírse, pero su boca estaba tensa. Drake fue lo suficientemente considerado como para fingir que no se había dado cuenta, pero tenía la sensación de que había vislumbrado algo que no le dejaba margen para decir nada. El mundo de afuera sigue siendo mejor, coronel. Aquí fuera puedo luchar como un humano y morir como un hombre de mi tierra. Eso es lo que quiere, señor, realmente lo es. Muy bien,
Expliquemos a nuestros chicos que estamos empacando. Bueno, las líneas principales serán una lucha más dura que la que hemos tenido aquí, hay el potencial de dar un verdadero golpe al enemigo, pensémoslo así. Entendido. Al repasar su conversación, el teniente coronel Drake miró en silencio su taza de té, ahora tibia, sintiéndose amargado, porque, ya sea el té o tu estado de ánimo, ambos tienen que enfriarse. Si tuviera que dar una razón, la conclusión a la que llegó no fue muy caballerosa. Tal vez se inspiró en el problemático individuo que se sentaba frente a él, y que le hizo sentir un poco cansado. Es tan difícil de manejar, ¿nos retiramos? ¿Ahora? ¿En este momento crítico? Así es, teniente Sue, pero los partisanos están empezando a aceptarnos por fin. Si nos mantuviéramos firmes, podríamos liberar a mi patria. Incluso Drake podía entender lo que la mirada de sus ojos decididos trataba de decirle. Estoy de acuerdo en que nos aceptan. Incluso en eso estoy de acuerdo. Nos estamos retirando justo cuando podemos construir una relación de cooperación. Me costaría decir que no es desafortunado. Entonces, la mayor parte de las tropas imperiales de gran movilidad habían sido enviadas al frente oriental para el gran choque frontal con el ejército de la Federación en esa zona. El diablo del Rin que tanto le había atormentado anteriormente y los demás magos aéreos enemigos no habían estado operando en su zona del antiguo territorio de la Alianza Entente, lo que significaba que las cosas iban bien. Pero eso también era lo que daba esperanzas a Sue, así que... Drake suspiró antes de hablar. La situación ha cambiado, las cosas habían cambiado tanto, que probablemente debería haber añadido fundamentalmente, te daré una breve explicación. La reciente ofensiva de la Federación hizo que disminuyeran las tropas imperiales en y al norte de Nordan, lo que nos dio una gran ventaja. Entonces no deberíamos quedarnos. Esta chica que discutía sobre los porqués tenía un rango de teniente primero solamente, Drake se dio cuenta, como oficial, de que tenía que dar una explicación directa. Voy a ir al grano, teniente Sue. Sabía que mandarla callar con las manos, la boca y los ojos sería duro. Sin embargo, levantó una mano, le dijo que se callara y la miró fijamente. Tal vez su último acto de bondad fue retener la escucha justa. Desafortunadamente, nuestros aliados en el este perdieron. Ha sido una derrota importante y frontal. ¿Qué quieres decir con que han perdido? Nunca era divertido ser portador de malas noticias. Y una vez que se enteraron de que el ejército de la Federación no era 100% comunista, la cosa se puso más de moda. El coronel Miquel y otras buenas personas como él. Y tantos de ellos. Demasiados deben haberse hundido en el barro. Los militares de la Federación, principalmente el ejército occidental, llevaron a cabo su contraofensiva según lo previsto, pero la operación fracasó. Los problemas se acumularon, y los contraataques llevados a cabo por las unidades del ejército imperial han hecho que sus líneas estén a punto de colapsar. Cerca es una forma amable de decirlo. Drake se burló de sí mismo. La información y el mapa lo hacían evidente. Las unidades imperiales no dejaron que los horribles caminos de barro les detuvieran en su decidido avance hacia el este. Las líneas del ejército de la Federación deberían haberlos detenido, pero los hicieron retroceder ferozmente. La peor noticia de todas fue que se habían utilizado tácticas de decapitación. El cuartel general del ejército occidental de la Federación, que debería haber manejado la situación, fue destruido casi por completo. Los detalles no han sido confirmados, pero se ha informado que la sede regional ha sido aniquilada. Y el informe menciona a un enemigo conocido, el Diablo del Rin. Esas palabras, el Diablo del Rin, tuvieron un efecto dramático. Hasta ese momento, María había guardado un silencio descontento, pero al mencionar ese nombre, su boca se movió nerviosamente, su expresión cambió y miró fijamente a Drake en busca de más información. Él se esforzó por no hacer una mueca de dolor y continuó. Al parecer, utilizaron las clásicas tácticas de decapitación. ¿La sede no estaba preparada para eso? Esa es una buena pregunta. Por un momento, se sintió como si estuviera manteniendo una conversación con un compañero. Como oficial de magia del ejército de la Commonwealth, era natural aprender del campo de batalla. Drake tenía una curiosa afición por las charlas y lecciones de este tipo. Mi opinión personal es que, sería más raro si no tuvieran un plan de defensa. Parece razonable pensar que fueron perforados a pesar de eso. ¿Quieres decir que incluso después de tomar medidas preventivas? Estoy seguro de ello. Drake asintió sin dudar. Esas medidas son solo ensayo y error, ya sabes. Entonces ¿eso significa que este enemigo no dejó lugar a un solo error? Correcto. Drake asintió como si él mismo hubiera estado pensando lo mismo. Y ese batallón de magos deben haber sido esos tipos. Si fueron ellos los que atacaron el cuartel general, entonces tiene sentido que hasta lo inesperado se convierta en esperado. ¿Y por eso cayó la sede?
Sí. Así es como lo veo personalmente. Ni siquiera una unidad de magos marinos totalmente equipada habría podido evitarlo con unas medidas preventivas a medias si se encontraban con unos verdaderos profesionales alados. Si el propio Drake recibía la orden de proteger el cuartel general de esos tipos, estaba seguro de que lo pasaría mal a menos que se le ocurriera algo terriblemente inteligente. Cuando volvamos, podremos leer un informe adecuado. Estamos en la misma página, teniente. Sí, coronel. Su punto de vista tiene sentido para mí. Qué bonito es asentir y dar las gracias. Intuyendo que era una buena oportunidad para tener una charla con ella, continuó, lo que nuestros aliados han averiguado hasta ahora es que la cadena de mando fue destruida tan repentinamente que las cosas se desmoronaron. Entonces fue una batalla de cerco y aniquilación, tácticas de decapitación. Se presentaban tan a menudo, que bien podrían haber sido el arte de actuación tradicional de las unidades de magos del ejército imperial. Al parecer, aunque te resistieras reforzando el apoyo directo y utilizando todas las armas antiaéreas que tuvieras, los magos aéreos imperiales encontrarían de algún modo la forma de pasar. Después de escuchar esa explicación, María hizo una sola pregunta. ¿Hubo otros informes sobre el Diablo del Rin? ¿Hay indicios de que está operando en el frente oriental? Desgraciadamente, es difícil conseguir otra información aparte de esa. Lo siento. Mientras se disculpaba, finalmente fue al grano. Por eso tenemos que movernos. Todas nuestras fuerzas de combate deben dirigirse al frente oriental. Eso es lo que decidió el cuartel general conjunto. Ella le miró. La mirada de ella, como la de una niña que no quiere volver a casa, le puso de los nervios. Si se tratara de una oficial mágica de la Marina de la Mancomunidad, le habría dicho que no fuera tan servil, que tuviera el respeto propio de un oficial, pero era una voluntaria y parte de un grupo que había pasado por un programa de entrenamiento corto y acelerado. Era una situación incómoda, pero Drake sintió que no tenía más remedio que convencerla de que se pusiera de su lado, así que no escatimó esfuerzos y dijo todo lo que pudo. Las unidades de magos experimentados como la nuestra son necesarias en el frente. Puede que recibamos orientación de las unidades de la Federación, pero nuestra presencia en la línea más avanzada demostrará un frente unido internacional. Así que me estás diciendo que abandone la Alianza Entente. No me malinterprete, teniente. Definitivamente no es eso lo que estoy diciendo. Estaba más claro que nunca que para frenar al imperio era necesario obligarle a realizar operaciones en múltiples frentes. O, mejor dicho, ahora era aún más importante. El valor estratégico había aumentado desde la gran derrota de la Federación en el frente oriental. No hay un solo soldado que no sienta nada por su casa. ¿Soldado o no? ¿Quién no tiene sentimientos por su casa? Es natural tener un vínculo con la tierra en la que has nacido. Así que, por una vez, Drake podía simpatizar con esta chica de la Alianza Entente, Mary Sue. No importaba lo loca que estuviera, lo vergonzosa que fuera, o si su comprensión emocional de las ideas pudiera necesitar algo de trabajo, en su cabeza, él respetaba sus sentimientos. Entiendo cómo te sientes. Así que te lo prometo como oficial y por mi honor como individuo, por lo que sé, los altos mandos tampoco tienen intención de abandonarla. Al menos, continuó, según el coronel Miquel, la Federación tiene intención de seguir apoyando. Ellos mismos están en una situación difícil, y probablemente por eso esperan que los guerrilleros dominen la parte norte del imperio. Ayuda armamentística, apoyo de inteligencia y entrenamiento si fuera necesario, el ejército de la Federación se esforzaba por proporcionar los fundamentos ortodoxos del apoyo a los partisanos, pero ¿el apoyo real no significaría quedarse? Sinceramente, no estoy tan seguro. Había una sencilla razón por la que la opción de quedarse no aparecía en sus conversaciones con Miquel. Era así de claro que se necesitaban magos en las líneas principales. Creo que somos bastante eficaces en el apoyo a los partisanos. No es que no tengamos ningún efecto, es cierto. Pero también es cierto que el tipo de apoyo que podemos prestar es desarticulado y limitado. ¿Qué quieres decir con limitado? El ejército republicano intentó cosas como avances de unidades de mago de largo alcance y apoyo de la milicia en el frente del Rin, y todo el mundo sabe cómo resultó. Lo que ocurrió en Arene fue indeseable, por decirlo suavemente. El plan de un levantamiento masivo de milicianos apoyados por magos aéreos había parecido perfecto sobre el papel, pero era impotente ante la fuerza abrumadora de un ejército regular. Puede que las tropas asediadas se hayan atrincherado en la ciudad, pero si no podían desactivar los cañones enemigos, acababan siendo meros objetivos. Tanto si el mundo lo deseaba como si no, había que reconocerlo como una realidad, pero aquí nosotros, intentas decir que como el enemigo está disperso, está algo sometido. Sue asintió, y en parte, sus impresiones eran correctas. Inesperadamente, tal vez habría que decir,
El ejército imperial se había vuelto distraídamente comedido y educado en respuesta a la amenaza de los magos mezclados entre los partisanos. Supongo que debemos entender que están usando lo que aprendieron limpiando en el frente oriental para disuadir a los partisanos. ¿Ellos aprendieron? Así es. Drake asintió. Se han dado cuenta de lo tonto que es reaccionar de forma exagerada ante ataques esporádicos. Pero hay un límite para estas cosas. Una vez cruzado el umbral, se convertirían necesariamente en bestias movidas por la razón de ser. Si los partisanos y los magos atrincherados en la raíz de las líneas de comunicación o en un punto de apoyo opusieran una resistencia organizada, aparecería una unidad fuertemente armada. En última instancia, el acoso que estamos llevando a cabo está dentro de lo que el enemigo puede aceptar. Así que, ¿no crees que sería mejor hacer algo más que acoso en el frente? Pero si no puedes dejar la unidad, yo podría. Él esperaba que ella dijera eso, así que no se sorprendió ni un poco. E incluso Drake podía entenderlo. El amor por su patria que le hacía querer quedarse, querer seguir resistiendo, era encomiable. Pero su posición era tal que tuvo que responder con una expresión sobria. Si vamos a librar una guerra limpia de acuerdo con las reglas, no estoy seguro de que un mago en solitario que se quede en una misión de combate pueda volar. Independientemente de las interpretaciones para el combate de una unidad, las interpretaciones para un solo combatiente están divididas. Eso es ridículo. No es que no esté de acuerdo contigo, pero es gracias a esas ridículas reglas que apenas mantenemos la sociedad humana. Así son las cosas. ¿Cómo pues? Por favor, aprecie nuestra situación, teniente. Es innegable que nuestro envío aquí se basó más en factores políticos que en la estrategia militar. Escuche, desglosó las cosas para persuadirla, esperando que lo entendiera. El envío de una gran unidad aérea de magos fue una medida sin precedentes, para empezar. Teniendo en cuenta cómo está empeorando la situación de la guerra, el único movimiento correcto es retirarse antes de que las cosas se compliquen más. Si se quedaban atrapados intentando retirarse después de que el imperio enviara una unidad de limpieza más al norte que Nordan, la confianza de los partisanos en la Federación y la mancomunidad se vería comprometida. ¿Debería deletrearlo? Drake se preparó para hablar. Si actuamos ahora, ¿podemos usar el empeoramiento de la situación de guerra como justificación para movernos? ¿Lo entiendes, verdad? La miró. Retirarse no era una opción que le sentara bien a nadie, pero ahora, y solo ahora, podrían retirarse con la menor fricción. En este punto, todavía era posible que todos los implicados encontraran un terreno común. Seré franco, teniente. Si tenemos que batirnos en retirada, y su patria se ve envuelta en ella, verá un salto en las pérdidas. Intentaba ser lógico y encontrarse con ella en el medio, no solo ahogar su voz. Esto sería muy fácil si ella lo entendiera. Con esa esperanza en mente, Drake rezó una oración mientras le daba su conclusión final. Nos estamos moviendo. Que las tropas recojan sus cosas. Sí, señor, ¿lo entiendes? Si lo entendiera, aunque fuera a regañadientes. Si solo lo entendiera como oficial, como soldado, con alguna parte de su mente, ¿podremos, o yo, volver de nuevo? Esperemos que sí. ¿Esperanza? Entendido. Lo tienes. Gracias. Fue un pequeño guiño lo que hizo. En ese momento, Drake se quitó un peso de encima, podría haberse alegrado. Incluso los proyectiles de artillería naval son más ligeros que esto, pensó, los músculos de su cara amenazaban con sonreír, pero los convirtió en una expresión sobria. Si podemos, sería estupendo volver a ver a todos. Sí, sería estupendo que todos pudiéramos reunirnos de forma segura en el futuro. Bueno, supongo que me pondré a hacer la maleta. Por favor, hazlo. Sue tenía el mismo aspecto de siempre mientras saludaba, pero en la medida en que él podía ver que se esforzaba por imitar el manual del oficial, al menos podía calificarla de soldado novato. ¿Ha mejorado algunas de las tonterías de su comportamiento? No, ¿qué es? ¿Algo de distanciamiento? Espera. Llamó bruscamente para detener a Sue cuando estaba a punto de salir de la habitación. ¿Podrías esperar un momento? Algo le molestaba. Eso fue todo. Pero las corazonadas de Drake eran lo que le había permitido sobrevivir tanto tiempo. Teniente Sue, dígame algo honestamente. Señor, habiendo discutido tanto, creo que entiendes que no podemos dejarte atrás, pero... NGH. Sí, señor, ¿tienes tantas ganas de quedarte que te ausentarías sin permiso? Coronel Drake, por favor, no puedo dejar que hagas eso. No hay manera. A pesar de lo fácil que era leer sus expresiones, seguro que le faltaba comprensión, como siempre. ¿Qué podemos hacer con ella? Drake se estaba dando cuenta de que se le habían acabado las formas de persuadirla. Podía gritarle o lanzarle toda la lógica que tenía,
pero la determinación de esta no se vería sacudida por algo tan simple. Sin otra opción, extendió una mano y llamó al cuartel general del lado de la Federación. Estaba acostumbrado al procedimiento de que el intérprete descolgara con un solo timbre y desafiara a la persona que llamaba. Es el teniente coronel Drake. Me gustaría dejar un mensaje para el coronel Miquel. ¿Puede decirle que tengo a alguien aquí que necesita ser convencido por uno de sus oficiales políticos? Sí, coronel. Pero convincente, señor. Por el leve jadeo y la pregunta desconcertante que le llegó por el auricular, estaba claro que el hombre no entendía lo que estaba pasando. Bueno, por supuesto que no lo hizo, porque un intérprete tendría idea de por qué un soldado de la Commonwealth pediría convencer a un oficial político. Debería entender si le dices que me gustaría que la teniente primera Lilya Ivanova Tanechka hablara con su amiga la teniente primera Mary Sue. Parece que tiene mucha nostalgia. Creo que una amiga podría llegar a ella mejor que alguien como yo. Entendido, respondió el intérprete, y tras un breve intercambio en el idioma de la Federación, transmitió que habían llegado a un acuerdo. Eso se puede arreglar. ¿Hay algo más, coronel Drake? Gracias. Eso es todo. Te lo agradezco. Cuando volvió a colocar el auricular en su sitio, miró al techo a su pesar. Las cosas deberían estar bien por ahora, al menos, o tal vez debería esperar que lo hagan. Pero no, los oficiales políticos siguen las órdenes lo suficientemente bien como para ser útiles. ¿Qué desastre es esto? Nunca pensé que llegaría el día en que preferiría tener un comunista obediente como subordinado. Eso es simplemente terrible. Nunca he soñado con ello desde mi primer día de servicio. Mierda. Lo entiendo, pero... ¿por qué tiene que haber una discrepancia tan grande? Desde que estalló la Gran Guerra, habían caído tantos magos aéreos, pero las unidades imperiales seguían siendo la punta de lanza afilada de su ejército. Los magos enemigos quemaron el cuartel general del ejército mientras mis subordinados están fuera viviendo en sus propios mundos. Oh, Dios, ¿para qué es este juicio? Alrededor de la misma hora, frente oriental, posición de avanzada del ejército imperial, en el cruce. Incluso defectuosa, que es una victoria si no es una victoria. Sobre todo, si es una victoria definitiva que probablemente pasará a la historia. El frente oriental es más amplio que aquellos en los que aniquilamos al ejército republicano, pero cuando el enemigo llevó a cabo una ofensiva de todo o nada, lo rodeamos en un retroceso. Esa es prácticamente una fórmula de oro para aplastar al ejército de campaña enemigo. Habiendo llegado hasta aquí, el ejército imperial ha realizado su deseo largamente acariciado. En el ámbito estratégico, esta ha sido nuestra segunda operación de cerco y aniquilamiento. Y, lo que, es más, la victoria viene acompañada de un enorme salto adelante en comparación con la vez que lo hicimos cuando nuestro propio territorio estaba siendo atacado. Bien está lo que bien acaba. Nadie está pensando en errores triviales durante el último paso. Al final, fue un avance tan brillante en el este, que estaba estancado no hace mucho tiempo. Esto es lo que se siente al recibir un sorbo supremamente dulce cuando te mueres de sed en el desierto. O tal vez sea incluso mejor que eso. Una victoria completa es un vino seductor que puede sumergirte en sentimientos de omnipotencia. Hemos ganado, nuestros enemigos han perdido, y el nombre del Reich, corona del mundo, ha sido proclamado a lo largo y ancho. En este punto, la Federación tendrá que empezar a pensar en un compromiso. Incluso la teniente coronel Tania von de Gurechav está exultante, con la esperanza de que el Tratado de Brest-Litovsk 10 esté a la vuelta de la esquina. Fue una victoria magnífica. A nivel operativo, debe haber sido definitivo. Maravilloso. Esto es maravilloso. Con una sonrisa como si hubiera conseguido exactamente lo que quería, Tania se acaricia las mejillas relajadas a su pesar. ¿Cuándo fue la última vez que sonreí de corazón? Después de ser arrojado a este estúpido mundo por ser X, he estado luchando en el Reich con su lío de vecinos locos, y finalmente, hay algo de luz al final del túnel. Estoy listo para levantar una fuerte ovación. Aunque hayamos dejado escapar a algunos de los remanentes derrotados, lo único que tenemos enfrente es la Federación, que ha perdido su ejército de campaña. Si el Consejo de Autogobierno se anima con nuestra victoria militar y se vuelve aún más pro-imperio, la paz y la seguridad deberían ser posibles después de la guerra. Serán al menos 20 años de paz. Con ese tiempo, se asegurarán una espléndida posición en la sociedad, desertarán, se harán un nombre, o seguirán con una vida pacífica y recluida, tendrán la libertad de elegir cómo vivir, la libertad. Sí, la libertad de oro. Y así, con la cámara que el teniente primero Serebriakov se ha procurado en algún lugar colgada del cuello, Tania y los demás oficiales del Kampfgruppe Salamandar tienen incluso tiempo suficiente para hacerse una foto conmemorativa. Coronel, ¿le gustaría tomar una foto? Por favor, hazlo, responde Tania a su ayudante de cámara,
prácticamente gritando, merece la pena conmemorarlo, en su animado estado de ánimo, de pie en el puente que capturaron y posando. Qué gran trabajo han hecho los chicos del aire asegurando esta posición sin problemas. Y nunca pensé que tendríamos tanta película. Me recuerda a Moskva. ¿Moskva, teniente? Sí. Serebriakov asiente con una sonrisa sin afectación. Porque usamos una película que tomamos prestada de la Federación. Oh, eso es lo que quieres decir, ¿cierto? Puede que las fotografías y el video sean medios diferentes, pero los dos sucesos compartían el hecho de haber jugado con el equipo adquirido sobre el terreno. Como decía Sansa, poder procurarse suministros en territorio enemigo es una gran ventaja. Es eficiente, rentable y, lo mejor de todo, no te quita nada de tu propio bolsillo. Tania está de tan buen humor que le pide a Serebriakov algo que normalmente no haría. Cuando las fotos estén reveladas, tráeme unas cuantas. Me gustaría colgarlas. Puede ser muy diferente de los selfies en las redes sociales, pero siempre es una buena idea tener algo de material para mostrar. Las pruebas fotográficas para hablar de la propia carrera con un aire mundano son increíblemente importantes. Es una aplicación práctica de la teoría de la señalización, o quizás una extensión de la misma, por supuesto. Por favor, espere un acabado de la más alta calidad. Lo haré, naturalmente. Entonces sonríe y hace algunas poses. Tal vez se sea un poco, y justo cuando se da cuenta de que otras personas también están mirando. ¿Estás de muy buen humor, coronel? Ya lo creo, Mayor Weiss. Voy a decir esto, ya que es usted con quien estoy hablando, pero sería un horrible aguafiestas si no estuviera feliz ahora mismo. Cuando ella pregunta, ¿no crees?, con una mirada de reojo, todos se ríen, con miradas orgullosas en sus rostros. Gran coordinación, piensa, aunque no puede pasar por alto el rostro severo de un oficial de rango medio que ve por el rabillo del ojo. Al parecer, me oyó burlarme del alto y claro. Hola, coronel von de Gurechav. Felicidades por la victoria. Oh, sí, es el coronel Calandro. Saluda ostentosamente como si acabara de darse cuenta de su presencia. Saluda tan sinceramente, debe ser bueno en poner la persona adecuada para la ocasión. Te felicito en nombre de tu aliada Hildoa. Gracias. Los chicos del aire realmente lo lograron. No, debe haber sido la coordinación orgánica entre todas las tropas y nuestros aliados, quizás, murmura Calandro. El estimado invitado Hildense ha trabajado mucho, pero... Tania y los demás han conseguido una victoria tan destacada que están un poco emocionados. Permítame felicitarles por el espléndido trabajo que han realizado. Solo que oír no es nada comparado con ver. Quien dijo que una imagen vale más que 1000 palabras tenía la idea correcta. El personal, el trabajo en equipo, el apoyo. Siento que he obtenido una visión de alto nivel de la combinación de estos factores elementales. Es un honor, responde Tania hábilmente con una sonrisa. Muchas gracias por sus amables palabras. No tienes que quedarte en la ceremonia. Son solo mis sentimientos genuinos. Bien, entonces, felicidades, coronel von de Gurechav. Su estado realmente lo ha hecho. Estoy seguro de que un alto el fuego es solo cuestión de tiempo ahora. Se podría decir que hay una salida diplomática a la vista, ¿verdad? Si no nos tropezamos. Con el debido respeto, no está a nuestro alcance todavía, pero prácticamente, lo es, ¿no? La diferencia entre casi agarrado y realmente en la mano es sutil pero muy real. Hace tiempo, el imperio dejó escapar a una rata llamada el Hugo. Cuando nos dimos cuenta de que se parecía menos a una rata y más a un tigre, se enviaron tropas al continente del sur. Y ahora se ha hecho evidente que unas cuantas divisiones allí no serán suficientes. Ante ese fracaso, quiere asegurarse de que esta vez, su victoria sea completa. Los deseos se hacen realidad si no te rindes. El ejército tiene la abrumadora ventaja necesaria para conseguir que la Federación acepte un alto el fuego. Tras lograr esa difícil victoria, el resto depende de los diplomáticos. Hasta que se acuerde el alto el fuego y se alcance la paz, seguimos en guerra. Y si es una guerra, los soldados deben seguir luchando para ganar. No eres de los que bajan la guardia, ¿eh? Eso es algo bueno. Tania vuelve a mirar a Calandro. ¿Por qué iba a hacerlo? Tania no es tan imbécil como para descuidar el aprendizaje de sus errores y dejar escapar la victoria 2 veces. La matrícula del profesor llamada experiencia es demasiado alta. Pagar 2 veces por la misma lección no es rentable en absoluto. O, en realidad, es un despilfarro. La seguridad es el mayor enemigo, dicen siempre. Y no es la verdad donde quiera que se mire, ya veo. Calandro esboza una sonrisa cansada. Tienes razón. En general, tienes razón. Pero, ¿puedo decir algo?
Por supuesto, eres joven. No, no quiero que te lo tomes a mal. Lo que realmente quiero decir es que mira todo lo que has logrado a tu edad. Es digno de elogio. Pero hay algunas cosas de las que solo te darás cuenta cuando te hagas mayor. Se ríe como si fuera el balbuceo de un hombre mayor. Tania considera cuál es la mejor manera de replicar, pero se da cuenta de que ninguna de las opciones la beneficia, así que responde con una sonrisa educada y vaga. El silencio es oro. El oro es la justicia. En última instancia, lo que gana es el sentido común. Coronel von de Gurechav, nadie quiere continuar esta ridícula guerra a esta ridícula escala. Si me permite decirlo, la situación actual es anormal. No tengo casi ninguna experiencia en la sociedad fuera del ejército, así que todo lo que puedo decir es que no debemos confiar en los deseos, pero con estos resultados, debe ser algo seguro. Habiendo sufrido una derrota tan masiva, incluso la Federación. Pero más que eso es tratar de ver el futuro, y no es el tipo de cosas que los oficiales de rango medio deberíamos discutir de todos modos. Calandro se ríe, como si dijera que está haciendo demasiadas predicciones. ¿No cree en la victoria de la razón, coronel? Creo en mi propia razón. Pero no puedo estar seguro de otras personas que apenas conozco. Espero que sean razonables, pero confiar en ellos es difícil. Pero la raison d'être es diferente del tipo personal, ¿no? Además, tiene una mirada lejana mientras continúa, los miembros del Estado Mayor del Ejército Imperial, al menos, parecen razonables. Realmente estoy diciendo demasiado ahora. ¿Eso es un problema para mí? Si un coronel va a callar, entonces un simple teniente coronel como yo no tendrá que ser aún más silencioso. ¿Me has pillado ahí? No suelo ser tan hablador. Aunque sería una mentira decir que no tengo una opinión. Sé que debería estar celebrando tus logros. Felicidades, es todo lo que puedo decir. Para los oportunistas, incluso si la victoria definitiva del ejército imperial no es una noticia horrible, es difícil llamarla buena. Esta es probablemente una posición embarazosa para un soldado de Hildoa. Es una farsa estúpida, pero Hildoa, incluso así, y el imperio son naciones aliadas. Para ser sincero, no pensé que esto fuera a suceder. ¿No pensaste que pasaría? Interesante. Tania participa. Está increíblemente interesada en saber en qué se basó Hildoa para intentar aprovecharse de la situación. Esta es una oportunidad para que pregunte discretamente cómo cree el Estado Mayor de Hildoa que irá a la guerra. Nin, si me permites rozar la pregunta como hacen en tu país. No dudo ni un minuto de la victoria de nuestro aliado. Claro, dice Tania, a punto de darle las gracias. Calandro está siendo muy generoso hoy. Al final, estos tipos son sensatos, así que no estaban seguros de que el imperio pudiera lograrlo. Bueno, es un nivel razonable de cautela, piensa Tania. Puede que el ejército imperial esté en plena carrera contra el mundo entero, pero eso no garantiza de ninguna manera una victoria a esta escala. Y estuvo cerca, así que ni siquiera se puede decir que hicieran suposiciones sin pensar y acabaran equivocándose, al menos oficialmente. Por supuesto, oficialmente, discúlpeme. Todo lo que dice es correcto, coronel. Compartir un entendimiento tácito es un vínculo extraño. Encogerse de hombros y hacer un uso liberal del espacio entre líneas es en realidad bastante intelectual y no desagradable. Qué maleducado es el teniente coronel. Bueno, me crié en el campo. No estoy seguro de qué decir a eso. ¿Es este el tipo de animal que recibe alas de plata? Tal vez sea la expectativa de poder participar en actividades civilizadas como esta más a menudo una vez que la guerra haya terminado lo que me entusiasma. Alto el fuego, pacificación y luego paz. Al menos espero que eso sea lo que ocurra. Bueno, no puedo competir con eso. Supongo que miré ahora, ya que estás aquí, ¿por qué no recorres el campo de batalla? No me gustaría que escribieras en tu informe oficial que el Ergen Kampfgruppe no te enseñó mucho. Tania hace la oferta por pura buena voluntad. Calandro está nominalmente aquí para observar, y nos hace el favor de seguir la ficción del Ergen Kampfgruppe. La suerte ha querido que los principales oficiales del Kampfgruppe Salamandar, por debajo del Kampfgruppe Lergen, estén libres. Podría ser que alguien te llevara por ahí. Aprecio la oferta, pero está bien. ¿Estás seguro? Eso de entretenernos lo podemos hacer sin problemas, pensaba Tania, así que le pilla desprevenida esta respuesta inesperada. Estamos hablando del curioso coronel Calandro. Pensé que estaría interesado. Digamos que pasé el día teniendo una buena y larga charla con el coronel von Lergen. Puedo escribir eso sin problemas, entonces, no interrumpiré tu celebración. Pasadlo bien. Ella está a punto de decir, ¿no te unirás a nosotros? Pero ella sabe que no debes hacer cosas que sabes que no le gustarán a nadie, excepto a tus enemigos. Después de todo,
la teniente coronel Tania Onde Gurechaf es una persona con sentido común. Gracias. Lo haremos. Por favor, hazlo. Sí, señor. Así, con los ánimos aún animados, el Kamfrup Salamandar, con Tania a la cabeza, levanta un grito triunfal en dirección a los confines del territorio de la Federación. Hemos aniquilado a varios cuerpos. Hemos adquirido un camino para invadir. Y, sobre todo, los suministros militares que pudimos apoderarnos son como una lluvia bendita sobre la organización logística del ejército imperial. Coronel. Un disparo más. Claro. También tomaré un poco de ti. Todos se mezclan, radiantes. Enfocar y fotografiar con una cámara robada, un trofeo de guerra, no es algo que se pueda hacer todos los días. Aunque sabe cómo funciona una por haberla utilizado en tareas de reconocimiento, nunca pensó que tendría tiempo para hacer paisajes y retratos. El olor de la civilización casi la hace llorar. ¿Es una fragancia tan hermosa? Espera un minuto. Olfatea, olfatea. Cuando mueve la nariz, detecta un buen olor. Si es real, es algo que no hemos visto en el frente desde hace tiempo. ¿De dónde viene eso? Es una ración especial del querido partido, coronel. La robamos del cuartel general enemigo cuando atacamos. La cámara, el alcohol, en su mayoría proporcionados por la Federación. Tania se estremece ante el delicioso horror de la economía bárbara incluso mientras la disfruta. Teniente cerebriaco. ¿Usa todos nuestros fondos? ¿Compra el alcohol de la zona y sírvelo al Kamfrup? ¿Está segura, señora? Por supuesto. Ah, y una cosa antes de que se me olvide. Los chicos del aire también hicieron un gran trabajo. Quiero que presenten nuestros respetos, ciertamente. Les distribuiré algunos en el espíritu de compartir. Los comunistas son horribles precisamente porque puedes empezar a pensar, aunque sea en broma, que el comunismo podría no ser tan malo. Si la práctica improductiva de tomar de los poseedores se mantuviera por siempre, la eficiencia de la distribución en una economía de saqueo así sería fantástica. Teniente cerebriaco, siéntase libre de usar algunos de los fondos clasificados del tesoro del Kamfrup, también. Encuentra algo que podamos picar. Estoy seguro de que nuestros compañeros de tropa han saqueado más de lo que pueden conseguir incluso con sus números. Circunvalar múltiples bases de suministros de la Federación significa que nos hemos apoderado de 1 tonelada de suministros. Es solo una ventaja, pero es una de las razones por las que la situación alimentaria es mejor en el frente que en el hogar. En cualquier caso, maravillosa victoria, maravillosa fiesta, y el olor de la civilización. La victoria es así de grande. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.